Ella no era más que una mesera, peleando cada día por un futuro para dos. Pero cuando el hombre que la abandonó embarazada cruzó la puerta del restaurante acompañado de otra mujer, descubrió que el pasado se negaba a dejarla en paz y que esa noche estaba destinada a cambiarlo todo. La risa de Alejandro resonaba en el lujoso salón, un sonido cargado de pura arrogancia. A su lado, Camila se ajustaba un collar de diamantes, recorriendo el lugar con una mirada de desdén. «¿Y se supone que el servicio aquí es, al menos, pasable?», preguntó ella con una voz que destilaba aburrimiento. Alejandro ni siquiera apartó la vista de su celular. «Si no lo es, compro el lugar». Así de simple. A pocos metros, Sofía sentía el peso de la jornada sobre su espalda. Sus zapatos gastados parecían un insulto al mármol pulido del suelo. Instintivamente, su mano libre buscó el amparo de su vientre redondeado mientras se acercaba a la mesa de ambos. «Buenas noches. ¿Les gustaría...?» Su voz se ahogó en su garganta. Alejandro finalmente levantó el rostro. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante, un destello de pánico puro. Era ella. Camila percibió el cambio en el ambiente. «¿Qué pasa, cariño? ¿Viste un fantasma?» Sofía se quedó paralizada, el menú de cuero pesando una tonelada en sus manos. El aire simplemente se esfumó. Era él, el hombre que le prometió el mundo y la dejó con nada más que un hijo en camino. El murmullo de otras mesas comenzó a crecer. Las miradas curiosas girando hacia la tensión eléctrica entre la pareja multimillonaria y la camarera embarazada. Él se recompuso en un segundo. El shock se transformó en una máscara de hielo. Inclinándose hacia adelante, como si fuera a pedir algo del menú, siseó con la voz baja y llena de veneno para que solo ella lo oyera. «Haz de cuenta que no me conoces. Actúa con normalidad o te juro que me encargo de que te echen a la calle antes de que termine mi cena». Su amenaza quedó suspendida en el aire, más fría que el hielo en la cubitera del champán. Las palabras «antes de que termine mi cena» resonaron en la mente de Sofía, y el sonido de esa voz que antes fue la melodía que la arrullaba, ahora era un detonante. El ruido del restaurante se desvaneció. La imagen de Alejandro, arrogante y cruel, se disolvió en la de un hombre diferente, el que ella alguna vez amó. El recuerdo la golpeó sin piedad. Meses atrás no estaban sentados en mesas de caoba, sino sobre un mantel a cuadros extendido en el césped de un parque. El sol le calentaba el rostro, mientras Alejandro le entregaba una flor silvestre. Un día Sofía le dijo con los ojos brillando, con una sinceridad que ella creyó real: «Tendremos una casa con un jardín inmenso, y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida». Él hablaba de hijos, de un futuro que parecía tan tangible que casi podía tocarlo. Ella guardó esa flor seca dentro de un libro, el símbolo de una promesa que ahora no era más que polvo. El siguiente recuerdo era más nítido, más doloroso. El día en que, con las manos temblando de alegría y nerviosismo, le mostró la pequeña prueba de farmacia con 2 líneas rosadas. La sonrisa de él no apareció. El calor de su mirada se extinguió, dando paso a una frialdad que nunca había visto, una expresión calculadora y distante. El silencio que siguió fue el sonido más ensordecedor que jamás había escuchado. Días después, él la citó en su oficina, un entorno estéril de vidrio y acero que reflejaba el vacío de sus ojos. «Sofía, un hijo ahora mismo arruinaría mis planes», dijo, con la voz desprovista de emoción. «Mis negocios, la imagen de la familia, no es el momento». Ella intentó discutir, recordarle las promesas, el amor que juraban sentir. Él la interrumpió, deslizando un sobre la mesa pulida. «Esto soluciona el problema. Considéralo una compensación». La palabra «problema» la destrozó. Su hijo, una semilla de amor, era un problema. Y su amor, una transacción que debía ser compensada. Se levantó,
Dejó el sobre intacto y se marchó sin mirar atrás, sintiendo el peso de 2 vidas sobre sus hombros. Y ahora, el sonido de la risa de Camila, agudo y falso, la trajo de vuelta a la brutal realidad del restaurante. El pasado y el presente chocaron. Era la misma mirada fría, el mismo hombre que le ofreció dinero para borrar a su hijo, ahora la amenazaba para borrar su existencia. Él no había cambiado, solo se había vuelto más rico, más cruel. El miedo que la paralizó por un instante comenzó a transformarse en algo nuevo, una furia silenciosa. No iba a destruirla, no otra vez. La furia que recorrió la espina dorsal de Sofía no era caliente y explosiva, sino fría, afilada y sobre todo silenciosa. Era la furia de una madre. Por un instante el mundo se enfocó. El murmullo del salón, el tintineo de los cubiertos, el rostro engreído de Camila. Todo se convirtió en ruido de fondo. Solo existía un objetivo claro e inquebrantable: sobrevivir a esa noche. No por ella, sino por el pequeño ser que crecía en su interior, ajeno a la maldad que lo había engendrado. Sus anhelos nunca fueron grandiosos. No soñaba con diamantes ni autos de lujo. Soñaba con la dignidad de poder comprar sus vitaminas prenatales sin tener que elegir qué factura aplazar. Soñaba con un pequeño apartamento donde pudiera armar una cuna sin el temor de ser desalojada. Soñaba con darle a su hijo una vida de paz, una vida donde fuera amado incondicionalmente, una vida que demostrara que el carácter de una persona no se mide por el saldo de su cuenta bancaria. Este empleo, con sus turnos agotadores y clientes difíciles, era el único puente entre su precario presente y ese futuro anhelado. Y Alejandro, con su amenaza displicente, estaba a punto de dinamitar ese puente. Respirando hondo, enderezó los hombros. El miedo seguía ahí, un nudo helado en el estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de determinación. Tomó su libreta. Con el rostro impasible, una máscara de profesionalismo que le costó cada gramo de fuerza, se acercó a la mesa de nuevo. ¿Están listos para ordenar? Su voz sonó calmada, casi mecánica, un milagro de autocontrol. Camila la miró de arriba abajo con una sonrisa de desdén en los labios. «Menos mal que la tortuga decidió volver», dijo, lo suficientemente alto para que la mesa de al lado oyera. «Quiero el filet au poivre, pero quiero que el chef se asegure de que la pimienta sea molida al momento. Y quiero el término de la carne exactamente entre 3/4 y bien cocido. Si llega con una gota de sangre, lo devuelvo». La orden era una provocación, diseñada para confundirla, para hacerla fallar. Sofía simplemente anotó, sin expresión. «¿Y para beber?», preguntó con la mirada fija en el papel. Fue entonces cuando Alejandro habló, y su objetivo era mucho más directo. «Traiga el Chateau Margaux 1995», dijo, mirándola directamente a los ojos, en un claro desafío. «Y asegúrese de que esté a la temperatura correcta. Detesto cuando los novatos arruinan un buen vino». La palabra «novatos» fue como una bofetada. Novata. Eso era ella para él. Una novata en la vida, alguien que no supo solucionar el problema. El precio de esa botella de vino parpadeó en su mente. Una fortuna. El valor de 4 meses de su alquiler. Suficiente para comprar la cuna, el cochecito, los pañales para todo el primer año. Y él lo pedía con la misma facilidad con que se pide un vaso de agua. La náusea le subió por la garganta. Ella asintió. «Enseguida, señor». Al darse la vuelta, su mirada se cruzó con la de Ricardo, el gerente del restaurante. Estaba cerca de la barra, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. El mensaje era claro. Ese cliente es importante, 0 problemas. La presión era abrumadora. Cada paso hacia la bodega parecía pesar 1 tonelada. El dolor en la parte baja de su espalda, un compañero constante en los últimos meses, gritaba en protesta.
Sus piernas estaban hinchadas y sentía un agotamiento tan profundo que parecía haberse infiltrado en sus huesos. Pero ella siguió adelante. En un rincón oculto, antes de entrar en la bodega, se detuvo un segundo con la mano extendida sobre el vientre. El bebé se movió, una suave patada como diciendo, «Estoy aquí, mamá». Fue el combustible que necesitaba. Encontró el vino, la botella pesada y fría en sus manos. Al regresar, comenzó el ritual. Presentó la etiqueta a Alejandro, quien la inspeccionó con un aire de tedio real. Con manos que no temblaban, cortó la cápsula e insertó el sacacorchos con la precisión de un cirujano. El sonido del corcho al salir fue sutil, perfecto. Sirvió una pequeña cantidad para que él la probara. Alejandro giró el líquido en la copa, lo olió y finalmente tomó un sorbo. La miró fijamente durante largos segundos, buscando un defecto, un fallo. Al no encontrarlo, simplemente hizo un gesto displicente con la mano. «Sirva». Sofía sirvió a Camila primero, luego a él, y se retiró de la mesa en silencio, con el corazón martilleando contra sus costillas. Había ganado la primera batalla. Había enfrentado la humillación de frente y respondido con una competencia que lo desarmó. Pero al mirar el reloj, se dio cuenta de que la noche apenas había comenzado. El anhelo de una vida sencilla y digna parecía, en ese instante, el sueño más imposible del mundo, y el conflicto en esa mesa estaba lejos de terminar. Era solo el primer acto de una obra cruel que él parecía decidido a representar hasta el final. La frágil victoria de Sofía, lograda con manos firmes y una máscara de indiferencia, duró poco. Para gente como Alejandro y Camila, la compostura de un inferior no es una señal de fortaleza, sino una afrenta que debe ser aplastada. El plato principal llegó, y con él, la segunda ola del ataque. Sofía depositó las creaciones del chef ante ellos con una precisión silenciosa. El aroma de la comida era rico y tentador, un contraste grotesco con la atmósfera venenosa de la mesa. Camila tomó sus cubiertos de plata como si fueran instrumentos quirúrgicos. Cortó un trozo minúsculo de su filete, se lo llevó a la boca, masticó una sola vez y dejó caer el tenedor con un clic teatral. Su rostro se contrajo en una mueca de asco. «Alejandro, querido», suspiró, la voz cargada de una falsa decepción. «Esto está simplemente incomible. Fui muy específica. Pedí exactamente entre 3/4 y bien cocido. Esto está vulgar». La palabra vulgar quedó flotando en el aire, claramente dirigida a Sofía. Alejandro, que ni siquiera había tocado su propia comida, asumió de inmediato el papel de juez ofendido. Empujó el plato de Camila con la punta de los dedos. «Inaceptable», declaró con tono grave, como si juzgara un crimen de Estado. «Lleve esto de vuelta a la cocina e informe a su chef que si este es su estándar, quizás debería considerar una carrera lavando platos. Un consejo que algunas personas aquí deberían seguir». La amenaza, antes susurrada, ahora era pública. El veneno se estaba esparciendo. Sofía sintió que el calor le subía por el cuello. Decenas de pares de ojos se volvieron hacia ella. En ese momento, ella era el espectáculo. Sabía, con la certeza de quien conoce el oficio, que el término de la carne estaba perfecto. El chef, Jean-Luc, era un maestro, un hombre de temperamento fuerte pero justo, que se enorgullecía de cada plato que salía de su cocina. Ahora tendría que volver y decirle a ese hombre orgulloso que su trabajo había sido considerado vulgar por una mujer que probablemente no sabía la diferencia entre un solomillo y un lomo bajo. Tendría que disculparse por un error que no existía, una humillación que resonaba con su propia vida junto a Alejandro, donde siempre terminaba disculpándose por los sentimientos de él, por las ambiciones de él, por los errores de él. «Le pido disculpas, señora. Haré que le preparen un nuevo plato de inmediato», dijo Sofía, con la voz como un hilo de acero. El camino de regreso a la cocina pareció una eternidad.
cada paso bajo el peso de las miradas curiosas. Se sentía como una criminal en el corredor de la muerte. Al entregar el plato a Jean-Luc y explicarle la situación, vio la indignación en sus ojos, seguida de un suspiro de resignación. Él sabía cómo funcionaba el juego. El cliente rico siempre tiene la razón. Mientras se preparaba el nuevo plato, el sonido de la conversación de la mesa 7 llegaba hasta la entrada de la cocina. Alejandro y Camila hablaban en voz alta, a propósito. Discutían los méritos de un nuevo yate que planeaban comprar, se quejaban del servicio a bordo en su reciente viaje en primera clase a Mónaco. Cada palabra era una exhibición de poder, un recordatorio para todos a su alrededor, y especialmente para Sofía, del abismo que los separaba. Finalmente, con el nuevo plato en las manos, regresó. Estaba enfocada, decidida a terminar aquello sin quebrarse. Mientras se inclinaba para colocar el plato frente a Camila, Alejandro, en medio de una frase sobre el mercado de valores, gesticuló abruptamente con la mano. Fue un movimiento calculado, demasiado veloz para parecer accidental, pero muy lento para ser creíble. Su mano golpeó con fuerza el vaso alto de agua con hielo. El vaso se volcó, derramando su contenido helado sobre el mantel de lino, el suelo de mármol y principalmente sobre los zapatos y el bajo del uniforme de Sofía. El shock del agua fría en sus tobillos hinchados fue agudo. Por un segundo perdió el aliento. «¡Oh, cielos!», exclamó Alejandro con una actuación digna de un premio. «Mira lo que me hiciste hacer. Si no fueras tan lenta y torpe, no me habría sobresaltado». La culpa, como un animal entrenado, saltó inmediatamente sobre los hombros de ella. Camila soltó un suspiro exasperado. «Francamente, ¿ni siquiera puedes servir una mesa sin causar un desastre? Mira esto, está mojando la punta de mis manolos. Rápido, niña, trae un trapo y limpia esto antes de que se manche». La palabra niña fue dicha con un desprecio que la redujo a nada. El gerente, Ricardo, que observaba desde lejos, hizo un gesto frenético para que resolviera la situación. No había opción. Con el corazón convertido en una piedra de hielo, Sofía fue a la despensa, tomó un paño de suelo limpio y regresó. Y entonces llegó el momento culminante de esa tortura. Ante el salón silencioso, tuvo que arrodillarse a los pies del hombre que la había abandonado embarazada. El esfuerzo fue inmenso. Su vientre la desequilibraba y un dolor agudo le atravesó la espalda. Apoyó una mano en el suelo para estabilizarse, la tela áspera del uniforme mojado pegada a su piel. Allí, a gatas, limpiando el agua que él derramó, la realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. La perspectiva de su mundo eran los zapatos caros de él, de cuero italiano pulido, y los tacones de aguja de Camila, rojos como la sangre. Ese era su lugar, a los ojos de ellos, en el suelo. Se concentró en el movimiento de sus manos, en el paño absorbiendo el agua, en el reflejo distorsionado de las luces del candelabro en el mármol mojado. Era un mecanismo de defensa para no gritar. Cada gota de agua era una promesa rota. Cada trozo de hielo era una palabra de amor que resultó ser una mentira. Estaba limpiando la suciedad de él una vez más, la suciedad de una vida que él descartó. Lágrimas calientes brotaron de sus ojos, pero no eran de tristeza, eran de una rabia tan pura, tan concentrada que parecía quemar. No lloraría, no les daría esa satisfacción. Con una dignidad que extrajo de un lugar que no sabía que existía, terminó de secar el suelo y se levantó lentamente, con todo el cuerpo protestando. Cuando estuvo de pie, exhausta y humillada, Alejandro dio el golpe de gracia, levantó la mano y llamó al gerente. «Ricardo, por favor». El gerente corrió hacia la mesa con el rostro pálido. «Sí, señor Montes de Oca. ¿Algún problema?» «¿Un problema?» «Diría que varios», dijo Alejandro, con la voz tranquila y letal. Miró a Sofía, que permanecía de pie junto a la mesa.
una estatua de sufrimiento. El servicio de esta empleada ha sido atroz. Es incompetente, torpe y, francamente, hizo una pausa, mirando directamente el vientre de Sofía. Su estado es poco apropiado para un establecimiento de este calibre. Es una imagen deprimente para los clientes que pagan una fortuna por cenar aquí. La crueldad de esas palabras absorbió el aire del salón. Atacar su embarazo, la vida de su propio hijo, como algo deprimente, algo que ocultar, fue monstruoso. Ricardo tartamudeó. Señor Montes de Oca, yo le pido 1000 disculpas. Le garantizo que no quiero sus garantías, quiero una solución, lo cortó Alejandro. Espero no volver a verla cerca de mi mesa esta noche. El gerente, acorralado, miró a Sofía con desesperación. Era solo un hombre tratando de conservar su empleo. Y en ese instante, Sofía entendió. La humillación estaba completa. No solo la había avergonzado, la había borrado, convirtiéndola en un objeto indeseado que debía ser removido. Y en el silencio ensordecedor del restaurante, ya no sintió nada. La rabia se fue, el dolor se fue, solo quedó un vacío frío y una claridad terrible. Vio a Alejandro no como el hombre que amó, sino como un extraño, una cáscara vacía, un pozo de oscuridad, y supo, con una certeza absoluta, que la noche aún no había terminado. El silencio que siguió a las palabras de Alejandro era pesado, sofocante. Sofía permaneció de pie, un blanco iluminado en el centro del salón, mientras Ricardo, el gerente, se preparaba para ejecutar la sentencia. Dio un paso hacia ella con la mano extendida, su expresión una mezcla de lástima y pánico. «Sofía, por favor, acompáñeme a mi oficina», susurró con la voz temblorosa. Era el final. El puente hacia el futuro de su hijo se estaba derrumbando. Pero antes de que pudiera dar el primer paso hacia su despido, otra voz, serena y sorprendentemente poderosa, cortó la tensión como una cuchilla. «¡Ricardo!». La voz no era fuerte, pero contenía una autoridad que hizo que el gerente se congelara en su sitio. «Deje a la joven exactamente donde está». Todas las miradas se giraron hacia el origen de la voz. Desde una mesa discreta en la esquina se levantaba una dama de unos 70 años. Era elegante, pero sin ostentación. Llevaba un vestido sencillo de color oscuro, un collar de perlas y zapatos bajos. No había joyas llamativas ni ropa de diseñador. Su riqueza residía en su porte, en la aguda inteligencia de sus ojos que, en ese momento, estaban fijos en la mesa 7. Era doña Elena Rivera, la legendaria fundadora y propietaria del hotel, una figura casi mítica para los empleados, conocida por sus visitas anónimas para supervisar la calidad de sus establecimientos. Caminó por el salón, y el sonido de sus pasos era lo único que se oía. No había prisa. Cada paso era deliberado, medido. Con su avance, la energía del lugar cambió. La curiosidad reemplazó a la tensión. Alejandro y Camila la observaron acercarse con una expresión de fastidio. Para ellos era solo otra anciana entrometida, probablemente una clienta solitaria queriendo sentirse importante. «Buenas noches», dijo doña Elena al llegar a la mesa con la voz aún suave, casi conversacional. «Disculpen que interrumpa una cena tan animada, pero estuve observando desde lejos y no pude evitar notar la actuación». Alejandro enarcó una ceja, la arrogancia regresando. «¿Y usted quién es?». «La presidenta del club de fans de la mesera. Si no es asunto suyo, le sugiero que vuelva a su sopa antes de que se enfríe». Camila soltó una risita de desprecio. «Debe ser la soledad, querido. Algunas personas necesitan meterse en la vida de los demás para sentirse relevantes». Doña Elena ignoró a Camila como si fuera un objeto inanimado, un adorno de mesa. Su atención permaneció en Alejandro, su mirada nunca vaciló. «No se trata de relevancia, señor Montes de Oca. Se trata de decencia.
una cualidad humana básica que, a juzgar por su comportamiento esta noche, usted parece desconocer por completo. La formalidad y la precisión de sus palabras lo tomaron por sorpresa. La ira brilló en los ojos de Alejandro. Escúcheme, señora. No sé quién se cree que es, pero yo soy Alejandro Montes de Oca. Mi familia ha sido cliente de este hotel por generaciones. Puedo hacer que a usted y a esa empleada incompetente las pongan en la calle con una sola llamada. ¿Entendió? La amenaza quedó en el aire, el último recurso de un hombre acostumbrado a comprarlo todo y a todos. Fue entonces cuando doña Elena sonrió. No era una sonrisa cálida, era una sonrisa fina, helada, cortante. Lo dudo mucho, señor Montes de Oca, dijo con la voz aún más baja, obligándolo a inclinarse para escuchar, porque la llamada sería para mí. Hizo una pausa, dejando que la frase flotara en el aire por un segundo, que pareció una hora. Mi nombre es Elena Rivera, y este hotel, al igual que todo lo que ve a su alrededor, me pertenece. El efecto fue instantáneo. El color desapareció del rostro de Alejandro, su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. La máscara de poder arrogante se hizo añicos, revelando al hombre pequeño e inseguro que había debajo. Camila jadeó, llevándose una mano al collar de diamantes como si buscara seguridad. En algún lugar del salón, un tenedor cayó al suelo, el sonido metálico resonando en el silencio atónito. Ricardo, el gerente, parecía que iba a desmayarse. La dinámica de poder del universo entero se había invertido en esos 10 segundos. Ahora, en control absoluto, doña Elena finalmente se volvió hacia Sofía. La dureza de su mirada se suavizó, dando paso a una expresión de respeto y compasión. Sofía, dijo, y el uso de su nombre de pila fue un bálsamo. Quiero que sepas que lo vi todo. Cada insulto, cada provocación. Y quiero que sepas que demostraste una clase, una paciencia y un profesionalismo esta noche que van mucho más allá de lo que podría exigirle a cualquier persona. Estuviste impecable. Las palabras la golpearon con la fuerza de una ola, lavando parte de la suciedad de la humillación. Por primera vez en esa noche, Sofía sintió que era vista. Doña Elena entonces devolvió su mirada a Alejandro y el acero regresó a su voz. Pero usted, dijo, con tono cortante, usted ha sido una vergüenza. Construí este lugar con un principio simple. La excelencia en el servicio se basa en el respeto mutuo. Mis empleados son el alma de esta casa. No son sus sirvientes. No son sacos de boxeo para su frágil ego. Dio un paso más cerca, su pequeña presencia de alguna manera dominando al multimillonario. Lo oí quejarse de la comida, lo vi derramar el agua accidentalmente, y para mi total repugnancia lo oí referirse al embarazo de esta mujer como una imagen deprimente. Déjeme decirle lo que es deprimente, señor Montes de Oca. Deprimente es un hombre con sus recursos y su influencia que elige usarlos para atormentar a una mujer embarazada que está trabajando honestamente para construir una vida para ella y su hijo. Deprimente es un carácter tan pobre, tan vacío, que necesita disminuir a otros para sentirse grande. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada el rostro pálido de él. Usted se enorgullece de su dinero, ¿verdad? Pues yo empecé en este negocio lavando platos en la cocina de un restaurante que no era ni una décima parte de bueno que este. Yo sé lo que es llegar a casa con los pies doliendo tanto que no puedes dormir. Yo sé lo que es sonreírle a un cliente que acaba de tratarte como basura. La diferencia entre usted y yo es que yo aprendí que la dignidad es lo único que el dinero no puede comprar. Y esta noche, Sofía ha demostrado tener una fortuna. Y usted ha resultado ser un indigente. Alejandro finalmente encontró su voz, un susurro patético. Doña Elena, yo lo siento mucho. No sabía que era usted. Fue todo un terrible malentendido. No se equivoque.
lo interrumpió ella, con voz final, implacable. No hubo ningún malentendido, hubo una elección. Y usted eligió ser cruel. Resulta que hoy eligió a la persona equivocada y el lugar equivocado para hacerlo. Doña Elena miró a Ricardo. Ricardo, la cuenta de la mesa 7 corre por cuenta de la casa. Considérelo una tarifa de limpieza moral. Y por favor, acompañe al señor Montes de Oca y a su invitada a la salida. Se volvió hacia Alejandro por última vez. Le sugiero que usted y su acompañante se retiren ahora, y que nunca más vuelvan a poner un pie en ninguno de mis establecimientos. Su presencia no es bienvenida. La humillación era ahora de ellos, pública e innegable. Bajo las miradas silenciosas y críticas de todo el restaurante, Alejandro y Camila se pusieron de pie. Sin decir una palabra, caminaron hacia la salida, la arrogancia reemplazada por una vergüenza apresurada. Sofía se quedó quieta, observando a sus verdugos retroceder, y mientras la puerta del restaurante se cerraba tras ellos, una única lágrima, caliente y liberadora, finalmente rodó por su mejilla. No era una lágrima de dolor, era una lágrima de justicia. La puerta del restaurante se cerró, pero el eco de la partida humillante de Alejandro y Camila permaneció en el aire. El silencio que se instaló era diferente. No era un silencio de tensión, sino de asimilación. Decenas de cenas fueron olvidadas. El vino se enfriaba en las copas. Todo el salón, antes un escenario para la crueldad de un hombre, era ahora una cámara de eco para su caída. Sofía permaneció inmóvil en el centro de todo, la lágrima solitaria secándose en su rostro. Era como si hubiera estado en el ojo de un huracán y ahora, en la calma subsiguiente, pudiera finalmente ver la devastación. Pero la devastación no estaba en ella. Por primera vez en meses se sentía completa. El miedo que la acompañaba como una sombra, el miedo a no ser suficiente, a no poder, a ser definida para siempre por su abandono, se había disipado bajo las duras luces del restaurante. La humillación que él intentó imponerle había actuado como un fuego purificador, quemando las últimas dudas que tenía sobre sí misma. Él no la rompió, la forjó. Miró a la gente en las mesas, extraños que momentos antes eran solo rostros anónimos. Ahora eran testigos. Sus miradas ya no eran de lástima, sino de un respeto silencioso, de admiración. Vieron su calvario, y ahora veían su resiliencia. Doña Elena Rivera estaba a su lado, una presencia sólida y protectora, la encarnación de la justicia que ella pensaba que no existía. Ya no estaba sola. Esa conciencia era tan abrumadora como el dolor que la precedió. La victoria, sin embargo, todavía parecía pertenecer a doña Elena. Fue la dueña del hotel quien lo expulsó. Fue el poder de ella lo que lo derrotó. Sofía fue la causa, pero doña Elena fue el arma. Y tal vez una pequeña parte de ella pensó, eso era suficiente. Pero cuando Alejandro, ya cerca de la puerta, se detuvo y se giró, supo que la batalla aún no había terminado. No la miró a ella. No tuvo el valor. Su mirada se dirigió a la única persona en la sala cuyo poder aún reconocía, doña Elena. Su rostro era una máscara de falsa sinceridad, un último y patético intento de reescribir la historia a su favor. Doña Elena, dijo, con la voz proyectada para sonar razonable, como la de un hombre agraviado. Con todo respeto, usted no comprende nuestra historia. Hay complejidades, matices. Lo que hice esta noche, de alguna manera intentaba proteger la reputación de ella tanto como la mía. Es una situación delicada. La audacia de la mentira le robó el aliento a Sofía. ¿Proteger la reputación de ella? Estaba tratando de proteger su propio pellejo, su propio nombre, su propio imperio construido sobre cimientos de apariencias. No estaba arrepentido de su crueldad, estaba arrepentido de haber sido descubierto. Esas palabras fueron el detonante final.
La calma de Sofía se transformó en una fuerza motriz. Ya no se trataba de que lo expulsaran, se trataba de que la verdad fuera dicha, por ella, para ella. Dio un paso adelante, un solo paso que la devolvió al centro de atención. El salón, que comenzaba a recuperar su murmullo, volvió a silenciarse. ¡No! Su voz resonó. No era fuerte, pero cortó el aire con una claridad que hizo que todos se giraran. Alejandro, sorprendido, finalmente la miró. No te atrevas a hablar de protegerme, Alejandro. Sus ojos se encontraron con los de él y por primera vez no había miedo, solo una fuerza inquebrantable. No me estabas protegiendo, te estabas escondiendo. No temías por mi reputación. Temías que la tuya se manchara con la verdad de que eres un hombre que hace promesas en sábanas de seda y las rompe en oficinas de acero, la verdad de que hablas de amor, pero solo entiendes de transacciones. Dio otro paso, acortando la distancia entre ellos. Camila retrocedió, como si la sola presencia de Sofía la quemara. Pasé meses después de que me dejaste pensando que lo había perdido todo. Me sentía pequeña, rota, sin valor. Mirándote esta noche, Alejandro, con tu vino de miles de dólares y tu compañía vacía, finalmente lo entiendo. No perdí nada. Me liberé de un peso. Vives en una jaula de oro rodeado de lujos, pero tu alma es miserable. Es pobre. Y esa es una pobreza que ningún dinero puede curar. El rostro de Alejandro era un lienzo de shock y furia contenida. No estaba acostumbrado a ser confrontado, especialmente por alguien que consideraba inferior. Sofía colocó ambas manos sobre su vientre, un gesto que ya no era de protección instintiva, sino de poder declarado. «Llamaste a esto», dijo, con la voz quebrada por una emoción que no era debilidad, sino orgullo, una imagen deprimente. «Te equivocas. Esto no es una depresión. Esto no es una vergüenza. Esto es mi fuerza. Esto es mi redención. Es la prueba de que, incluso después de tu veneno, mi cuerpo todavía es capaz de crear vida. Es la prueba de que el amor de verdad, ese que nunca entenderás, es más fuerte que tu ego». Lo miró directamente y su voz se convirtió en un juramento. «Y quiero que sepas algo, y que resuene en cada una de tus cenas de negocios y en cada una de tus noches solitarias. No quiero un centavo de tu dinero. No quiero tu nombre en el registro de mi hijo, y honestamente, ya ni siquiera quiero tu remordimiento, porque sería tan falso como cada palabra de amor que me dijiste». La estocada final fue precisa, quirúrgica. «Lo único que quiero es que vivas con esta certeza. Este bebé, tu hijo, tendrá todo lo que realmente importa en el mundo. Tendrá un regazo donde llorar, tendrá valores que lo guíen. Tendrá una madre que moverá cielo y tierra para que crezca y se convierta en un ser humano decente, compasivo y fuerte. Él tendrá todo lo que tú, con todos tus miles de millones, nunca podrás comprar. Tendrá una vida verdaderamente rica, y tú no serás parte de ella». El silencio que siguió a su última palabra fue absoluto, profundo, como si el mundo contuviera la respiración. Entonces se rompió. Un señor de cabello cano en una mesa cercana comenzó a aplaudir. Un aplauso lento, deliberado, respetuoso. Su esposa se unió a él, y luego, como una ola, el sonido se extendió. Otra mesa y otra más. En segundos, casi todo el restaurante estaba de pie, aplaudiendo. No era una ovación ruidosa, sino una demostración de solidaridad, un reconocimiento colectivo del coraje y la dignidad que todos habían presenciado. Era la validación pública, la absolución. Era la comunidad de extraños convirtiéndose en su fuerza. Alejandro y Camila se quedaron paralizados cerca de la puerta, con los rostros pálidos, expuestos bajo la luz de la admiración que era toda para Sofía. Su humillación era ahora completa, innegable. No se fueron, huyeron, empujando la puerta como si escaparan de un incendio.
Sofía los vio irse, y las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro eran de gratitud. Miró los rostros de las personas que la aplaudían, la sonrisa orgullosa en el rostro de doña Elena, y se sintió, por primera vez, verdaderamente victoriosa. La mesera humillada se había ido. En su lugar había una mujer, una madre, una leona que había encontrado su rugido. Cuando el último eco del aplauso se desvaneció, un nuevo tipo de energía llenó el salón. La tensión y el drama se habían disipado, dejando atrás un calor humano, una sensación de justicia colectiva casi palpable. Los clientes volvieron a sus conversaciones, pero el tono era diferente, más bajo, más reflexivo. No solo habían presenciado una cena, sino una coronación, la coronación de la dignidad sobre el poder. Sofía permaneció de pie, el cuerpo temblando por el reflujo de la adrenalina, el rostro mojado por lágrimas que ya no eran de dolor ni de alegría, sino de una profunda y exhausta liberación. Doña Elena se acercó, y con una amabilidad que contrastaba con la fuerza que había demostrado minutos antes, le puso una mano firme en el hombro. «Suficiente de estar de pie por hoy, mi querida», dijo, con voz suave. «Vamos, siéntate un momento». La guió hasta su propia mesa, la que había abandonado para intervenir, y le acercó una silla. Por primera vez en más de 8 horas, Sofía se sentó. El alivio físico fue tan intenso que casi sollozó. Doña Elena le hizo una seña a un camarero que rápidamente trajo un vaso de agua con limón. «Bebe, cálmate». Por un momento permanecieron en silencio. Doña Elena simplemente permitiendo que Sofía respirara, que volviera en sí. «Tuve una hija que se parecía a ti», dijo doña Elena de repente, con la mirada perdida en un recuerdo lejano. Tenía el mismo fuego en los ojos, la misma terquedad en negarse a ser vista como frágil. La vida la probó de maneras terribles, pero nunca, jamás, dejó que quebraran su espíritu. Miró a Sofía, un brillo de admiración en sus ojos. «El carácter, Sofía, es lo único que llevamos de la cuna a la tumba, y el tuyo es extraordinario. Lo que hiciste esta noche, la forma en que te defendiste con tanta fuerza y tan poca malicia, no es algo que se aprende, es quien eres». Sofía encontró su voz, todavía temblorosa. «Yo solo pensé en mi hijo». «Lo sé», respondió doña Elena. «Y por eso ganaste. Él no estaba luchando por su ego como Alejandro. Tú estabas luchando por una vida. No hay fuerza más poderosa en el universo». Doña Elena se inclinó un poco hacia adelante. «No puedo tener a alguien con tu calibre y tu inteligencia sirviendo mesas en este hotel. Sería un desperdicio imperdonable». El corazón de Sofía se detuvo. «A partir de mañana, si aceptas, ya no serás una mesera. Quiero que comiences un programa de capacitación en gestión hotelera. Aprenderás todo, desde la recepción hasta las finanzas. Tendrás un salario de verdad, seguro médico para ti y tu hijo, y un horario que una madre necesita. Tienes la materia prima, Sofía. Yo solo te daré las herramientas». La oferta era más que un trabajo. Era un salvavidas, era un futuro, era el reconocimiento que nunca pensó que recibiría. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran de pura gratitud. La historia de esa noche, como era de esperar, no quedó contenida entre las paredes del restaurante. En el mundo de los multimillonarios, donde la reputación es la moneda más valiosa, la noticia del comportamiento de Alejandro Montes de Oca se extendió como un virus. No fue un escándalo de periódico, sino algo peor, un susurro venenoso en cenas privadas, en exclusivos clubes de golf, en juntas directivas. No se arruinó. Los hombres como Alejandro rara vez lo hacen. Pero perdió algo mucho más preciado, su capital social. Los socios comerciales se volvieron más cautelosos. Las invitaciones a eventos importantes dejaron de llegar misteriosamente. Él, que se deleitaba en ser el centro de atención, se convirtió en un paria social,
un ejemplo de lo que no se debe ser. Camila, cuya lealtad era tan profunda como la cuenta bancaria de él, percibió el cambio en el viento. Sin el estatus y la admiración que tanto anhelaba, Alejandro era solo un hombre rico y amargado. Lo dejó semanas después, en busca de un nuevo anfitrión para su estilo de vida parasitario. Alejandro Montes de Oca no perdió su fortuna, pero perdió el mundo. Terminó solo en su ático de lujo, rodeado de obras de arte que no lo emocionaban y un silencio que gritaba su fracaso. Mientras tanto, la vida de Sofía florecía a un ritmo que apenas podía seguir. Abrazó la oportunidad con una dedicación feroz, absorbiendo cada lección, cada desafío. Su experiencia en el salón del restaurante le dio una perspectiva que ningún título podría ofrecer. Entendía a los empleados, anticipaba las necesidades de los clientes y resolvía problemas con una calma y eficiencia que impresionaban a todos, especialmente a doña Elena, que se convirtió en su mentora y amiga. Meses después, en un soleado día de primavera, nació Mateo. Un niño sano, de ojos curiosos y un llanto fuerte. Sostenerlo en sus brazos por primera vez fue la verdadera victoria de Sofía. Allí estaba su porqué, la razón de toda la lucha, el amor en su forma más pura. La lección final de esa noche en el restaurante no fue sobre venganza o justicia divina, fue sobre la naturaleza de la verdadera riqueza. Alejandro creía que la riqueza era poder, control, la capacidad de comprar y desechar a las personas como si fueran objetos. Aprendió demasiado tarde que el verdadero poder reside en la dignidad, en la resiliencia, en la capacidad de levantarse después de ser derribado. Sofía, por otro lado, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en un cheque de pago o en un cargo, sino en la paz mental de saber que podía mantener a su hijo con su propio esfuerzo. Estaba en la comunidad que la acogió, en los amigos que hizo en el trabajo, en el respeto que se ganó. El final de la historia no es una imagen de Alejandro en la miseria, sino una imagen de Sofía en su plenitud. En su nuevo y modesto apartamento, acuna a Mateo para que se duerma, cantando una suave canción de cuna. La luz de la luna entra por la ventana, iluminando un futuro que ella misma construyó. No derrotó a Alejandro, simplemente lo dejó atrás, una nota a pie de página irrelevante en la gran historia de su vida. Porque a veces, la mayor victoria no es destruir a tu enemigo, sino volverte tan fuerte y tan completo que su existencia simplemente deja de importar. La historia de Sofía nos muestra una verdad poderosa. La verdadera fuerza no nace de la ausencia de dificultades, sino del coraje para enfrentarlas, incluso cuando nuestras piernas tiemblan. Muestra que el mundo puede intentar ponernos de rodillas, humillarnos y definirnos por nuestras circunstancias, pero nuestra dignidad es un territorio que solo nosotros podemos entregar. Quizás tú, que estás viendo este video ahora, ¿alguna vez te has sentido invisible, subestimado o tratado injustamente? Quizás has enfrentado a tu propio Alejandro, alguien que intentó hacerte creer que eras menos de lo que realmente eres. La jornada de Sofía es un recordatorio de que, incluso en las noches más oscuras, hay una fuerza interior esperando ser descubierta, una voz esperando ser escuchada. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado tu propio valor incalculable, queremos crear una cadena de fuerza aquí en los comentarios. Escribe la palabra dignidad, no solo como una palabra, sino como una declaración. Una promesa a ti mismo de que nunca permitirás que el ruido del mundo ahogue la música de tu alma. Cada comentario será un ladrillo en la construcción de un muro de respeto y apoyo mutuo. Y si, mientras veías, el rostro de alguien vino a tu mente, un amigo, un familiar, alguien que está pasando por una batalla silenciosa, comparte este video.
A veces, una historia es el empujón de esperanza que una persona necesita para seguir luchando. Sé esa luz en la vida de alguien hoy. Creemos que las historias tienen el poder de cambiar el mundo, un corazón a la vez. Para no perderte más viajes de superación e inspiración como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Únete a nuestra comunidad. Muchas gracias por vernos.